Muy buenas tardes para todos los amigos de América Latina y el Caribe que nos acompañan en el programa Vigías Uniendo Territorios. Hoy con un invitado muy especial, el profesional Juan Oscar, quien nos va a hablar un poco del trabajo de los vigías y la influencia de sus acciones en los planes de ordenamiento territorial de los municipios. Un tema que precisamente por esta época en Colombia es bastante importante, ya que se acercan elecciones a nivel del territorio de los departamentos. Juan Oscar, buenas tardes y bienvenido a este programa de Días de Patrimonio. Gracias, Juan Pablo. Buenas tardes. Gracias también a los colegas vigías del patrimonio de Antioquia y de Colombia en general y de América Latina, los que nos estén acompañando. Como le dijo Juan Pablo, pues yo en este momento soy el profesional especializado del área de patrimonio cultural, trabajo en la alcaldía de Barbosa, Antioquia, y pues soy historiador y magíster en sociología de la Universidad de Antioquia y soy doctor en historia de la Universidad Nacional de Colombia. Pues mi ámbito de investigación ha sido el ámbito de la memoria histórica y del patrimonio cultural específicamente. Y bueno, en ese sentido, pues vamos a tratar hoy el tema porque pues estos programas han sido muy importantes y han sido una plataforma determinante para conocer el tema, bueno, qué es lo que se está llevando a cabo en nuestros municipios del tema de patrimonio cultural y todo eso. Pero el programa de hoy lo quisimos enfocar precisamente en una necesidad que estamos notando a nivel departamental y nacional, y es el desconocimiento que nosotros como vigías del patrimonio, y no solamente los vigías del patrimonio, inclusive de las mismas alcaldías municipales y las áreas de patrimonio cultural, se desconoce el tema de los planes de ordenamiento territorial, que es algo muy grave realmente. Los planes de ordenamiento territorial, pues es más especialidad de los arquitectos, de los ingenieros, del tema de planeación territorial, el tema de planeación y bueno, en todo el tema de planeación es fundamental el tema del patrimonio cultural, como uno de el segundo y componente fundamental de un plan de ordenamiento territorial. Entonces, el objetivo de este encuentro es brindarles un poco, bueno, un ejemplo, un caso específico, es el caso del municipio de Barbosa, Antioquia. Va a contextualizar un poco cómo ha sido ese proceso de cómo nosotros desde el año pasado llegamos a no un descubrimiento, sino más bien a un estudio concienzudo, juicioso, un análisis que hicimos desde el plan de ordenamiento territorial municipal y cómo ustedes pueden realizar esos análisis en sus municipios, independiente de la categoría municipal, porque todos los municipios tienen que tener esta hoja de ruta para la planeación del territorio, y no solamente para la planeación, allí se juega todo el tema de los usos de los suelos del municipio, del departamento, de la nación. Es muy importante. Entonces, ¿cómo se conecta eso, plan de ordenamiento territorial, con el patrimonio cultural? O sea, eso es un tema que debemos, pues en este caso vamos a abordarlo y vamos a abordarlo pues específicamente desde el caso del municipio de Barbosa, que es en el municipio pues que actualmente estoy trabajando. Entonces, voy a compartir pantalla inicialmente porque vamos a partir primero de un marco. La exposición está planeada en tres momentos. Un primer momento vamos a conocer el marco normativo en el cual estamos hablando de ese tema de, bueno, qué es un plan de ordenamiento territorial, qué es esa ley 1185 del 2008, el decreto 2358 del 2019, la ley 397 del 97. Es decir, vamos a ver un marco normativo que no necesariamente requiere que seamos abogados para entenderlo. Lo que yo llamo aquí la atención es que el tema y los vigías del patrimonio muchas veces pierden esta oportunidad de conocer realmente las herramientas jurídicas que tenemos nosotros para defender el patrimonio, y esto va en detrimento pues de la defensa del patrimonio y la salvaguarda del patrimonio cultural, ya sea material o inmaterial. En el caso en los planes de ordenamiento territorial nos vamos a enfocar en el patrimonio cultural material, específicamente inmueble. Entonces, ahí es cuando vemos los chicharrones o decimos los problemas o las situaciones, porque precisamente cuando nos damos cuenta de cómo el asunto del ordenamiento territorial
determina qué es patrimonio y qué no es patrimonio en términos de un bien inmueble, por ejemplo. Aquí vamos a encontrarnos con muchos intereses políticos, intereses, bueno, y aquí juega un papel muy importante el tema de las constructoras, y lo vamos a ver en el caso de Barbosa. Y bueno, inicialmente contextualizar, vamos a partir entonces de la ley 388 del 97, que es el marco normativo que formula y que inicia el tema de los planes de ordenamiento territorial. Vamos a partir de ese marco normativo. Voy a compartir pantalla para empezar a que empecemos a analizar esta información fundamental para todos los vigías del patrimonio y independiente de vigías del patrimonio también para los que son funcionarios públicos en las entidades territoriales, fundamental conocer estos determinantes del ordenamiento territorial. Entonces, bueno, primero empecemos con el caso de Barbosa. Pues el municipio de Barbosa es uno de los 10 municipios del Valle de Aburrá. El Valle de Aburrá es una jurisdicción, tiene una jurisdicción especial que partió pues de 1979, cuando se empezaron a consolidar las normativas para consolidar el tema de las áreas metropolitanas especiales en Colombia. El Valle de Aburrá fue la primera área metropolitana consolidada a nivel nacional. Se consolidó en 1980 y a partir de 1980 pues se empezaron a gestar otras leyes, otras legislaciones en torno a, bueno, cómo se va a organizar el territorio en términos de usos de suelos, espacios naturales, la naturaleza, el medio ambiente, lo rural, lo urbano, pero también el patrimonio cultural. Entonces el patrimonio cultural siempre lo vamos a ver en todo este tema del ordenamiento territorial, es fundamental, y quiero que nos remitamos entonces al artículo 10 de la ley 388 del 97. La ley de 388 del 97 es muy importante porque ya yo quiero que nos remitamos un poco a la Constitución de 1991. El artículo 72 de la Constitución Política de Colombia establece como principio fundamental el tema del patrimonio cultural de la nación. Patrimonio arqueológico, patrimonio cultural, todo esto hace parte del organigrama mismo de la Carta Magna, que es la Constitución Política de Colombia, y a partir establece la obligación de las entes territoriales de proteger el patrimonio cultural. En el artículo 72 lo vamos a encontrar. Bueno, a medida que pasa la década del 90, empiezan a surgir las leyes que van a empezar a reglamentar esos derechos y principios fundamentales de la Constitución Política de Colombia, y la Ley 388 de 1997 precisamente va a establecer en su artículo 10 el tema de los determinantes. Creo que se está viendo aquí, determinantes de ordenamiento territorial y su orden de prevalencia. Esto es fundamental para la defensa del patrimonio cultural en los municipios. Y lo voy a determinar de la siguiente manera. Entonces, dice así: primer nivel en este sentido, hay que mirar esos componentes, y el primer componente, el componente fundamental de un plan de ordenamiento territorial, en este caso sería el nivel 1, que es el nivel de el medio ambiente. El medio ambiente, la conservación de la protección del medio ambiente y los ecosistemas. Estos ecosistemas, los recursos naturales específicamente, dentro de un plan de ordenamiento territorial, es el primer determinante de un plan de ordenamiento. Es decir, la naturaleza y el medio ambiente está por encima del patrimonio cultural. Esto es parte pues de la legislación. Entonces, en ese sentido, el tema del medio ambiente y los ecosistemas, que inclusive pues ya en el decreto 2358 estamos hablando de paisaje cultural, y ese paisaje cultural va a enmarcar un poco esa noción de la relación entre el patrimonio cultural y los ecosistemas o el medio ambiente. Eso ya es una legislación posterior. Ya en el 2019 vamos a encontrar esta legislación. El segundo nivel, y vamos a mirar los niveles de estudio, pero quiero remitirme específicamente al patrimonio cultural. Aquí están los componentes. Vamos a mirarlo acá.
Bueno, bueno, creo que lo tengo en otro documento. Voy a remitirme entonces a la ley 1185. Bueno, en la ley 388 lo que vamos a encontrar en ese artículo 10 es precisamente de esos cuatro componentes, el segundo determinante dentro de esa jerarquía de los planes de ordenamiento se encuentra el patrimonio cultural. O sea, el patrimonio cultural es parte de esos determinantes, de esos cuatro determinantes de la ley 388 del 97, y dentro de esa legislación surgió pues a partir de esa legislación el artículo 1185, la ley 1185 del 2008, que establece, pues vamos a mirarlo en su artículo primero, la conexión del patrimonio cultural con los planes de ordenamiento territorial. Entonces, es a partir de esta ley que también modifica la ley 397 del 97, vamos a encontrar las herramientas jurídicas para defender el patrimonio cultural inmaterial, en este caso arquitectónico, inmueble, dentro de los municipios. Entonces, nos remitimos al artículo primero, que modifica el artículo cuarto de la ley 397 del 97. Recuerden, es la ley 1185 del 2008, es muy importante esta ley para nosotros, y partimos entonces de literal B, es el literal B, donde se establece cuáles son los procedimientos para que existan lo que llamamos los bienes de interés cultural. Vamos a partir de ese principio. Antes hablábamos del patrimonio arquitectónico y del patrimonio estético, el patrimonio urbanístico. Ahora ya hablamos es de los bienes de interés cultural. Esto es una novedad dentro de la legislación. Entonces, cuando hablamos de un edificio patrimonial, estamos hablando de un bien de interés cultural. Hay que mirar el nivel de la declaratoria en términos de la ley 1185, y luego pues los decretos reglamentarios, que es el decreto 2358 del 2019. Partimos entonces de este principio que aparece aquí en esta ley. En el artículo primero, en el literal B, se indica: se consideran como bienes de interés cultural de los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal o de los territorios indígenas, comunidades negras, de que trata la ley 70 del 93, y, y en consecuencia quedan sujetos al respectivo régimen de tales los bienes materiales declarados como monumentos. Monumentos nacionales era la concepción o el concepto anterior, eso es de la década del 50, la legislación de los años 50 hablaba de monumentos nacionales. Cuando se hablaba de bienes de interés cultural, esto se va a modificar precisamente con esta ley. Y áreas de conservación histórica, arqueológica o arquitectónica, conjuntos históricos u otras denominaciones que con anterioridad a la promulgación de esta ley hayan sido objeto de tal declaratoria, o por las autoridades competentes, o este o es muy importante, fundamental, hayan sido incorporados a los planes de ordenamiento territorial. Esto es fundamental. Esto es fundamental entenderlo. ¿Por qué? Porque de aquí parte un principio que nos va a ayudar a defender a esos bienes que ya fueron incorporados a los planes de ordenamiento territorial antes del 2008. O sea, antes del 2008 esto es fundamental para nuestros municipios, e inclusive ya lo habíamos hablado pues con diferentes grupos de vigías, específicamente con los colegas de Copacabana que están también en ese proceso. Y eso es un ejercicio que también proponemos, que ojalá que lo podamos hacer en otra jornada, y es que ustedes identifiquen cuáles son los planes de ordenamiento territorial que hay en sus municipios. Bueno, yo quiero aclarar un asunto, y es que la categoría de plan de ordenamiento territorial depende de las categorías municipales. Por ejemplo, Barbosa, el municipio de Barbosa, Antioquia, tienes un plan básico de ordenamiento territorial. Aquí lo tenemos, ya se los tenemos es un plan básico. Este es el acuerdo 019 del 2000, por el cual se aprueba y adopta el plan básico de ordenamiento territorial. Barbosa tiene plan básico porque, de acuerdo con la ley 388 del 97, Barbosa no alcanza a tener la categoría municipal para llegar a ser un plan de ordenamiento, porque requiere
varias condiciones. Primero, que tenga un número de habitantes superior a 100.000 habitantes. Ese es un primer principio para tener un plan de ordenamiento. Segundo, tendría que tener en ese sentido, pues esa categoría municipal que le brinda pues la cantidad de habitantes, la cantidad de ingresos también del municipio. Varios factores juegan allí un papel determinante para determinar cuáles son, bueno, aquí está un poco como dentro de la ley, como se dice. Entonces, planes de ordenamiento territorial elaborados y adoptados por las autoridades de distritos y municipios con población superior a los 100.000 habitantes. El caso de Medellín, por ejemplo, Medellín tiene un plan de ordenamiento territorial, precisamente porque la categoría municipal, más que todo, por el número de habitantes, le permite tener este plan de ordenamiento. Igual Bello, creo que en el caso de Copacabana no alcanza a tener los 100.000 habitantes, ese es un plan básico de ordenamiento territorial. Barbosa tiene 55.000 habitantes, plan básico de ordenamiento. Entonces, esto fue lo que se empezó a consolidar y los municipios empezaron a establecer esas categorías de acuerdo a lo que indica la ley 388. Entonces vamos a partir a un asunto muy importante, los planes básicos. Bueno, hay otra categoría que es el EOT, que es el esquema de ordenamiento territorial, que es en el nivel, es el primer nivel de planeación territorial de un municipio que tiene menos de 55.000 habitantes, perdón, menos de 30.000 habitantes. Entonces, los esquemas de ordenamiento territorial pues son para los municipios con mucho menos población, pero adoptan estos planes o esquemas o planes básicos de acuerdo a sus categorías municipales, a su población y a las capacidades del territorio. Entonces, bueno, Barbosa adoptó ese plan básico de ordenamiento. Esto es muy importante, como les digo, la propuesta es que ustedes en sus municipios revisen cuál es el instrumento de ordenamiento territorial que ustedes tienen, porque este ordenamiento territorial es la hoja de ruta de los vigías del patrimonio para la defensa del patrimonio cultural en el territorio. Esto es fundamental. O sea, los vigías deben conocer muy bien estos planes, esquemas o planes básicos de ordenamiento territorial, porque es con base en esto y en la legislación que les estoy compartiendo, la ley 1185, el decreto 2358 del 2019, que podemos nosotros tener herramientas jurídicas para defender el patrimonio en nuestros municipios. Importante tener en cuenta que estos planes de ordenamiento se hacen por medio de acuerdos municipales, es decir, es el Consejo Municipal la autoridad encargada de aprobar y adoptar los planes básicos o los planes de ordenamiento territorial. Entonces, en el caso de Barbosa, pues la ley surgió por la ley 388 del 97, obliga a todos los municipios a crear un plan de ordenamiento territorial para su territorio. Barbosa hizo pues lo suyo a través del acuerdo 019 del 2000. Y bueno, aquí vamos a encontrar todos los componentes, de los 4 componentes, como les indicaba. El segundo en jerarquía es el patrimonio cultural, es decir, ningún municipio en el territorio colombiano puede exceptuar o eliminar o sacar el componente determinante de patrimonio cultural, porque estaría en contravía de la misma ley 388 del 97. Es decir, ustedes estén muy atentos a revisar estos planes de ordenamiento y voy a mostrarles 2 herramientas que ustedes tienen para eso. Primero, los acuerdos municipales que ratifican o que aprueban o adoptan el plan básico de ordenamiento territorial. Bueno, ¿qué encontramos nosotros a partir del caso de Barbosa? Barbosa hizo su primer plan, en este momento vamos para la segunda generación de planes de ordenamiento territorial. Por ejemplo, el caso de Barbosa, Barbosa hizo estos planes son planes a 10 años. Es decir, este plan de Barbosa, este es el caso, pues, el caso piloto, pues, en el caso de trabajo, tenemos que Barbosa adoptó ese primer plan en el 99 con una
vigencia de 10 años hasta el 2009. Bueno, esto es en el papel, en la teoría, los municipios no adoptan estos planes por 10 años, inclusive a veces se extienden hasta 15 años. Y es el asunto complejo porque el ordenamiento territorial realmente es un asunto donde intervienen muchas voluntades, voluntades políticas, voluntades económicas y financieras, porque es en el plan de ordenamiento donde ustedes van a encontrar el uso de los suelos. Eso es fundamental. Es decir, hay zonas dedicadas exclusivamente a la agricultura, pero hay otras zonas que el municipio puede dedicar a la industria, por ejemplo, a la, a la, a la ganadería, por ejemplo, el uso de suelos en zonas urbanas para los comercios, para las cantinas, o sea, todo se encuentra ahí. Esa es la hoja de ruta de toda la planeación del municipio con vigencia de 10 años. O sea, se supone que son 10 años y a los 10 años tiene que renovarse ese plan de ordenamiento de acuerdo a las necesidades del municipio, si se tiene que actualizar, tiene que cambiar, entre otras cosas, pues eso es parte como de este organigrama de los planes de ordenamiento. Importante tener en cuenta que es a 10 años, Barbosa en la actualidad, inclusive este plan tuvo vigencia hasta el 2015, porque en el año 2015 se derogó, pues así se llama, cuando un acuerdo municipal deja de perder o pierde su vigencia, se llama derogar, o sea, derogan un acuerdo para cambiarlo por otro. Ya les voy a compartir por acá. Por acá, sí, planeación, aquí está. Pero yo busco este documento. Planes de ordenamiento, aquí está. Este es el acuerdo 016 del 2015, que es el plan básico de ordenamiento territorial que actualiza el que tenía vigencia hasta el 2009, que es el que estábamos viendo. Bueno, este es el plan actualizado. Se supone pues que ya cada plan tiene una vigencia de 10 años y cada 10 años hay que hacer una actualización. Bueno, ¿qué pasa? El término del patrimonio cultural, de acuerdo a la ley 1185 del 2008, el patrimonio cultural tiene tres características fundamentales: imprescriptible, inembargable inalienable. Es decir, el patrimonio cultural en términos temporales no prescribe en el tiempo, no prescribe nunca, de acuerdo a la ley 1185, que lo ratifica también el decreto 2358 del 2019. Entonces, ¿qué encontramos en Barbosa? En Barbosa encontramos efectivamente que al analizar el decreto que es el acuerdo 019 del 2000, buscamos la sección donde está el tema del patrimonio. Esto es muy importante que ustedes lo puedan, este ejercicio que estoy haciendo yo, es importante que lo hagan ustedes también con su plan de ordenamiento territorial municipal. Busquen el artículo donde se encuentra el tema del patrimonio cultural. Yo ya hice este ejercicio también con el plan de ordenamiento de Envigado pues efectivamente Envigado también tuvo esta cualidad también de que, bueno, y ahorita vamos a mirar porque el Valle de Aburrá, los municipios del Valle de Aburrá tuvieron una ventaja a diferencia de otros municipios de otras áreas de Antioquia y de Colombia. Ahorita les voy a indicar cuál fue la diferencia. Bueno, encontramos en el capítulo 5 el artículo 38, muy importante. Este es el artículo de este plan básico de ordenamiento territorial que habla sobre el tema del patrimonio. O sea, en realidad, pues es un artículo muy escueto, fue un artículo pues como que no incluyó los bienes propiamente acá. Entonces, el patrimonio está asociado, es una definición muy amplia que dan los concejales de ese momento. El patrimonio está asociado a los bienes que hacen parte de un territorio, espacio físico, que sirven para complementar o enriquecer las acciones o costumbres del hombre, satisfacer sus necesidades culturales o patrimoniales. Esta definición es muy tomada de la ley 397 del 97, de la Ley General de Cultura. El parágrafo es el que más nos interesa. El parágrafo indica el patrimonio arquitectónico. En ese momento no se hablaba de bienes de interés cultural porque la ley 1185 es de 2008. Se hablaba de patrimonio arquitectónico. El patrimonio arquitectónico se adopta del estudio que en la actualidad realiza la entidad área metropolitana en convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana,
el cual se incorporará con todos sus componentes al Plan Básico de Ordenamiento Territorial una vez lo hayan evaluado y aprobado las autoridades de planeación del municipio, alcalde y secretario respectivo con un horizonte hasta de un año. Listo. Hasta ahí, ahí está claro que lo que están haciendo los cabildantes, en este caso los concejales, es dejarle la responsabilidad al alcalde y al secretario de planeación y decirle, tome usted el estudio que hizo el área metropolitana para el municipio de Barbosa e incorpórelo usted en lo que llamamos la reglamentación. La reglamentación es otro documento diferente a lo que llamamos el plan de ordenamiento territorial. Vamos a mirar la reglamentación. La reglamentación en Barbosa de ese plan básico de ordenamiento territorial es el decreto 443 del 2002. Entonces, es muy importante. Aquí anteriormente teníamos el acuerdo 019 que ratifica o que incorpora lo que llamamos el plan básico de ordenamiento. Pero ese plan básico de ordenamiento tiene que tener una reglamentación. Esa reglamentación se hace posteriormente y se adopta, pues puede adoptar por medio de un acuerdo municipal. En el caso de Envigado, por ejemplo, se adoptó por acuerdo municipal. En el caso de Barbosa se hizo por decreto. Importante, los acuerdos los ratifican y los promulgan los concejales, o sea, el poder legislativo de los municipios, el consejo municipal. Los decretos son ya de la instancia administrativa, es decir, el alcalde de turno es el que ratifica los decretos municipales. Entonces, pues en el caso de Barbosa no tiene que pasar así para todos los municipios. El alcalde, los concejales encargaron al alcalde que hiciera la reglamentación. Entonces, ¿por qué es importante la reglamentación? Porque en la reglamentación vamos a encontrar la clave donde nos van a indicar cuáles son los bienes inmuebles que se incorporaron finalmente al Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Vamos a mirar el caso de Barbosa. Entonces, vamos a mirar las fechas. En el año 2000 se crea pues ese Plan Básico de Ordenamiento Territorial y se ratifica por medio del acuerdo municipal. Pero 2 años después, en el decreto 443, se realiza pues la reglamentación, que sería en este caso el estatuto de planeación, el estatuto de planeación territorial complementario al plan básico. En el caso de Barbosa vamos a mirar entonces que el artículo 237, esto es un estudio que hicimos inclusive apoyados con el Ministerio de Cultura y con el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, porque nosotros hicimos las debidas consultas. Ahorita les voy a mostrar las consultas que hicimos ante los docentes. Nosotros tenemos, bueno, esto es importante, ustedes no están solos, es importante que trabajemos con las instancias nacionales y departamentales, quienes están en la obligación de darnos apoyo y solucionar las dudas e inquietudes que tengamos nosotros con respecto al tema de qué está declarado o qué no está declarado patrimonio o bien de interés cultural en nuestros municipios. O sea, ustedes siempre pueden recurrir a estas instancias nacionales y departamentales. Bueno, voy a ir adelantando un poco porque nos queda poco tiempo del encuentro. Entonces, en el caso de Barbosa, revisamos el decreto reglamentario, evidentemente, pues aquí, como dice, el alcalde y el secretario de Planación hicieron lo suyo y tomaron el estudio que hizo el área metropolitana en el año 1999 para el municipio de Barbosa, y lo que hicieron fue copiarlo todo. Es decir, Barbosa en ese momento tiene 55 bienes de interés cultural. Bien de interés cultural significa que están declarados patrimonio del municipio. O sea, el nivel de declaratoria es municipal, en este caso. Entonces, estas declaratorias, pues, se hicieron con base en un estudio que hizo el área metropolitana para 10 municipios. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque si ustedes hacen parte del área metropolitana, de los 10 municipios del área metropolitana, deben conocer ese estudio que hizo el área metropolitana para sus municipios. El área metropolitana hizo este estudio en convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana en el año 99, un convenio que tenía el Banco Mundial, con recursos del Banco Mundial, Cor Antioquia y el Ministerio de Medio Ambiente. Es un documento fundamental para los municipios del Valle de Aburrá, porque aquí está todo el patrimonio arquitectónico y urbanístico de los municipios. En el caso del municipio de Barbosa, pues se ratificaron unas zonas específicas
urbanas y rurales en temas de patrimonio. Entonces, este fue el estudio que el decreto 443 acogió y de acuerdo a la ley 1185, porque ya hicimos la consulta ante el ministerio, esta es la respuesta que nos dio el Ministerio de Cultura con respecto a esa pelea que inclusive tuvimos que dar desde la alcaldía, porque la alcaldía quería desconocer esta declaratoria. Partimos de este principio. A las alcaldías lastimosamente a entidades municipales no les interesa que hayan estas declaratorias. ¿Por qué? Porque esos procedimientos de declaratoria, que pueden ser dos, uno por incorporación a los planes de ordenamiento territorial, otro por actos administrativos específicos, lo que hace es precisamente y para las entidades municipales crear problema en el sentido de que estas zonas que están protegidas por ley como zonas de protección arquitectónica y centros históricos, en los casos del municipio del Valle de Aburrá, que están declarados y que ustedes no saben que están declarados, pero con este análisis podemos demostrar que sí. Esto va en contravía de los intereses de las constructoras o mejor dicho, de los intereses de los que quieren demoler el pasado para construir progreso, entre comillas, que no es progreso realmente. Entonces, vamos a mirar cómo la respuesta que nos dieron del ministerio, esto es la respuesta que nos dio el Ministerio de Cultura el año pasado a la consulta que elevamos en ese momento al director de Patrimonio y Memoria, Alberto Escobar Wilson White. Él nos respondió indicando que Barbosa sí tenía, es decir, que este análisis que hicimos de que lo que se incorporó al Plan Básico de Ordenamiento Territorial, que fueron este listado que tenemos acá, que son 55 bienes, entre ellos escuelas, colegios, tenemos iglesias, tenemos hasta vías inclusive incluidas allí, son 55, son muchos bienes incluidos, quedaron protegidos por la ley 1185 en su artículo primero, en el literal B, que indica que las formas como, o lo que llamamos las formas de declaratoria de los bienes de interés cultural. Es decir, cuando se incorporan a los planes de ordenamiento territorial, ya quedan automáticamente declarados como patrimonio cultural, o sea, patrimonio o bienes de interés cultural, que es la categoría que actualmente nosotros usamos. Entonces, la respuesta del ministerio, pues la pregunta que nosotros elevamos el año pasado al Ministerio de Cultura, inclusive esta pregunta la elevamos antes al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. La respuesta de ellos fue efectivamente, Barbosa tiene 55 bienes declarados, y partimos, pues esta pregunta la hicimos porque el municipio de Barbosa, en ese momento la administración del alcalde actual, pues tenía dos proyectos, los cuales, pues los dos proyectos tenían afectaciones serias sobre dos bienes que estaban declarados, es decir, implicaba su demolición y remoción. Uno era la biblioteca pública Isolda Chavarría, que es un patrimonio, es un bien de interés cultural declarado, y el otro era la Casa de la Cultura, con más de 220 años. O sea, los proyectos implicaban la demolición y remoción de los bienes que actualmente están protegidos por la ley. Entonces, por medio de esta consulta jurídica, elevamos esta consulta pues al ministerio. El ministerio respondió afirmativamente con respecto a que estos bienes ya están protegidos por la ley 1185 del 2008, donde indica precisamente cuáles son los procedimientos para declarar bienes de interés cultural, y uno de los procedimientos, como le indica bien la respuesta, es la incorporación a los planes de ordenamiento territorial. Por eso es fundamental que ustedes conozcan esta legislación y este aspecto normativo. Un asunto muy importante ya para terminar es precisamente que el área metropolitana, es decir, este inventario que yo les estoy mostrando acá, que hizo el área metropolitana en el año 99, lo hizo para los 10 municipios del Valle de Aburrá, se encuentra en el centro de documentación del área metropolitana de Medellín. Es decir, en mi municipio de Barbosa yo no encontré este documento. O sea, no encontré el documento con las fichas. Tuve que ir hasta la área metropolitana para poder recuperar esa información y con base en esa información identificar cuáles son los bienes que estaban aprobados, que estaban declarados por medio de su incorporación y cuáles no estaban declarados.
pero estos documentos son fundamentales que ustedes los tengan y los conozcan y que la ciudadanía se empodere de esta documentación, porque son las herramientas que tenemos para defender el patrimonio inmueble en nuestros municipios, un patrimonio realmente que ha sido vulnerado por completo por todas las administraciones. Bueno, hasta aquí llego porque realmente no tenemos tiempo y quisiera pues al menos escucharlos. Juan Oscar, yo te propongo que continúes para que termine. Faltan 9 minutos. Yo ya acabo de colocar en el chat de la sala el enlace en el que haríamos entonces ya la ronda de discusión y comentarios. Entonces, dale, termina tranquilo esta jornada y a todas las personas que nos están acompañando, cuando se les cierre la llamada, entonces nos vemos en la otra sala. Pero no esperen a que cierre porque el enlace lo acabo de colocar en el chat. Y mientras Juan Oscar continúa con tu exposición, vayan aprovechando y van copiando el enlace. Igual lo vamos a colocar en los chats de las redes de Vigías también en este momento. Adelante, Juan. Muchas gracias, Juan. Entonces, bueno, quisiera ratificarlo primero. El área metropolitana del Valle de Aburrá hizo un estudio, un inventario del patrimonio urbanístico y arquitectónico para los 10 municipios. Este inventario, esta es la investigación que hicimos en Barbosa, que también lo pueden hacer para los otros municipios, se incorporó a los planes de ordenamiento territorial. ¿Qué encontramos nosotros en el aspecto institucional? La alcaldía de Barbosa, aunque yo hago parte también de la alcaldía de Barbosa, pues el área jurídica respondió de que esta declaratoria no era válida precisamente porque ya se había derogado el acuerdo 019, que es el acuerdo del 2000, el primer plan de ordenamiento territorial. Recuerden que ya estamos en la segunda generación de planes de ordenamiento. Esa primera generación ya se derogó en los años 2015 prácticamente para todos los municipios, pero hay que partir de la ley 1185 del 2008, que indica que el patrimonio cultural es imprescriptible, inalienable e inembargable. ¿Qué significa imprescriptible? Que nunca prescribe en el tiempo. Y esto es algo muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. La ley 1185 indica que todo lo que se incorporó en los planes de ordenamiento antes de la promulgación de la misma ley, como lo dice aquí, con anterioridad a la promulgación de esta ley, o sea, antes del 11 de marzo del 2008, ya está declarado como patrimonio cultural material inmueble, es decir, como bien de interés cultural, que es el concepto que nosotros actualmente usamos para estos bienes. Entonces, puede ser un monumento, en el caso de Barbosa tenemos 55, es un listado muy amplio, 55. Entre ellos, pues tenemos un monumento, pues, y también inclusive tenemos patrimonio arquitectónico. Les voy a compartir, a ver si tenemos esta imagen, un trabajo que estamos haciendo de fotogrametría, inclusive lo hicimos con el apoyo de Camilo Cortés, vigía del patrimonio de Copacabana y Banadau, e hicimos la recuperación por medio de la fotogrametría de un monumento que se encontraba precisamente incorporado en el plan de ordenamiento territorial, que es el monumento a la Virgen de la Inmaculada Concepción, que se encuentra en el Morro de la Virgen, que es un morro, es el morro tutelar de Barbosa. Es un monumento que tiene 83 años, es un monumento pues que ha tenido varios atentados, inclusive pues desde el grupo de vigías hemos tenido como un trabajo de protección del monumento, de embellecimiento, pero estos monumentos están protegidos por la ley, como les digo, si se incorpora un plan de ordenamiento territorial, ¿qué significa? El municipio tiene que inyectar recursos para proteger estos bienes, porque este es un bien municipal, esto es un bien del patrimonio público. Entonces, los que son bienes privados también tienen, los privados tienen unas obligaciones y también unos beneficios por tener, por ejemplo, sus bienes en estas categorías de bienes de interés cultural. Tenemos otro bien de interés aquí es muy importante que ustedes tengan en cuenta que los planes de ordenamiento territorial pueden incluir tanto bienes como inmuebles como inmuebles también. En este caso, pues bien inmueble, el mueble en este caso sería el monumento a la Virgen que fue incorporado. Aquí lo vamos a encontrar en la ley 1180, perdón, en el decreto 443. Vamos a buscarlo aquí. Se encuentra el monumento a la Virgen, que es el Cerro de la Virgen específicamente. Y se encuentra, aquí está, ese es el número este número de registro corresponde con una ficha que entregó el área metropolitana, por eso es muy importante, municipios del Valle de Aburrá,
vayan al centro de documentación del área metropolitana que se encuentra en Medellín y busquen dónde se encuentra esta documentación porque es fundamental para que ustedes defiendan sus bienes de interés cultural municipales. Entonces, en el caso del área metropolitana, por ejemplo, tenemos estas fichas que dejaron y que nos dejaron a todos los municipios del Valle de Aburrá. Estas fichas son fichas fundamentales, ya se las voy a mostrar. En el caso de la biblioteca pública, tenemos, a ver si las tengo por acá. Sí, estas son las fichas. Estas son las fichas que hizo el área metropolitana, como les digo, un estudio muy serio que hizo en el año 99, una investigación, inclusive una investigación histórica, o todo un proceso pues de la biblioteca pública está protegida precisamente porque fue incorporada en el plan de ordenamiento territorial y este es el estudio que hizo el área metropolitana, tenemos el comprobante, el Ministerio de Cultura respondió pues como les digo afirmativamente con respecto a este proceso, aquí está la respuesta del ministerio, donde indica que efectivamente lo que se incorpora a sus planes de ordenamiento territorial tiene pues ese régimen, ese respectivo, se acoge a ese respectivo régimen de protección, que es la protección que le brinda la ley 1185 y el decreto 2358 del 2019. Entonces, esta respuesta pues da cuenta también de pues, un esfuerzo que nosotros hicimos desde Vigía del Patrimonio y del área de Patrimonio Cultural de la Alcaldía, de tratar de sensibilizar a la misma administración y a la comunidad de, bueno, tenemos 55 bienes declarados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a manejar? Hay que empezar a crear planes especiales de manejo y protección. Esto es una obligación de las entidades municipales. Es decir, la comunidad tiene que estar atenta y empezar a que estos planes especiales de manejo y protección sean parte de la hoja de ruta de los planes de desarrollo municipales. Es decir, esto es muy importante. Estamos en época de elecciones y ustedes como comunidad, porque los vigías del patrimonio se constituyen en veedores ciudadanos y protectores del patrimonio y salvaguarda del patrimonio cultural, material e inmaterial, se constituyen también en ese grupo un poco de presión también de la institucionalidad, que a la institucionalidad muchas veces no le interesa proteger estos bienes, porque esta protección implica unos recursos, implica unas restricciones a la construcción inmobiliaria. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. La construcción inmobiliaria tiene un poder muy importante en las administraciones y sobre todo en el ámbito de la planeación territorial, porque las secretarías de planeación están muy atadas también con ese tema de las inmobiliarias. Entonces, nosotros como vigías tenemos esa obligación y ese deber de identificar esos bienes que están incorporados y que están ya declarados como bienes de interés cultural y empezar a hacer acciones para sensibilizar tanto a la administración como a la comunidad de la protección de estos bienes. Entonces, bueno, vamos a pasar entonces para la próxima sala, sí. Muchas Juan gracias. Oscar, muchas gracias, Juan Oscar. Muchas A gracias. todos, muchas gracias por estar aquí. No se pierdan, los esperamos entonces en el próximo enlace. Feliz tarde, ya nos vemos. Muchas gracias a todos. Uh -huh.